Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill, es uno de esos libros que no solo lees, sino que te confronta. Te agarra por los hombros y te obliga a mirar de frente a una verdad incómoda. En nuestro interior, en nuestras decisiones diarias, hay una fuerza que constantemente busca desviarnos de nuestros sueños, paralizarnos con miedo y robarnos la vida que podríamos vivir. Esa fuerza es la influencia del diablo, y entender cómo opera es el primer paso para liberarnos de ella. Desarrollo de la parte 1. El gran enemigo, el miedo y la manipulación del diablo. Imagínate por un momento que pudieras escuchar directamente a la voz que sabotea tus sueños. Eso es justamente lo que hace Napoleón Hill en este libro. Crea un diálogo con el mismísimo diablo, quien le revela sin tapujos cuáles son sus métodos más efectivos para mantener a la mayoría de las personas atrapadas en la mediocridad y en la insatisfacción. Y si hay una herramienta que destaca por encima de todas en este arsenal oscuro, es el miedo. Hill nos muestra que el diablo no necesita cadenas ni barrotes de acero. Su prisión es mucho más sutil y peligrosa, es mental. Y la materia prima con la que la construye es el miedo en sus múltiples formas. Miedo al fracaso, miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la vejez, miedo a la pérdida de amor, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Todos estos miedos actúan como frenos invisibles que nos impiden avanzar, nos paralizan y, peor aún, nos hacen aceptar una vida mucho menor a la que podríamos vivir. Lo más impactante es que, según el diablo, la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que están dominadas por el miedo. Han llegado a normalizarlo. Han aceptado como ciertas muchas creencias limitantes que les han sido inculcadas desde la infancia por padres, maestros, autoridades religiosas y la sociedad en general. De esta forma, se convierten en lo que Hill llama derivantes, personas que flotan por la vida sin dirección, reaccionando a los acontecimientos externos en lugar de actuar desde un propósito interno claro. El concepto de derivar es esencial en este libro. Un derivante es alguien que ha entregado el control de su vida al miedo. Es alguien que evita tomar decisiones importantes por temor a equivocarse. Es alguien que posterga sus sueños por miedo al que dirán. Es alguien que permanece en un trabajo que odia por miedo a la incertidumbre. Y el diablo se alimenta de esos comportamientos. Cuanto más deriva una persona, más poder tiene sobre ella. Imagina a un navegante sin timón y mapa, dejándose llevar por las corrientes. Eso es un derivante. Y en la medida en que alguien deriva, su mente se vuelve más susceptible a la influencia negativa. El diablo nos revela que no necesita empujarnos directamente al mal, le basta con sembrar pequeñas dudas, pequeñas ansiedades, pequeños miedos, que poco a poco erosionan nuestra confianza y nuestra iniciativa. Y hay algo todavía más inquietante, el diablo se infiltra incluso en las instituciones que supuestamente deberían guiarnos hacia el crecimiento. Según Hill, el sistema educativo tradicional es uno de sus mejores aliados. Desde pequeños, se nos enseña a memorizar, a obedecer, a no cuestionar, a temer al error, a competir en lugar de colaborar. Poco se hace por fomentar el pensamiento crítico, la creatividad o la autodeterminación. De este modo, los niños crecen y se convierten en adultos temerosos, dependientes de la aprobación externa y propensos a derivar. Además del sistema educativo, la religión organizada también es señalada por el diablo como una fuente de miedo. Muchas doctrinas religiosas se centran más en el castigo que en la inspiración, más en el temor al pecado que en la celebración de la virtud. Así, en vez de empoderar a las personas para vivir con valentía y propósito, las mantienen atadas a la culpa y al miedo. Pero no termina ahí. La influencia de los medios de comunicación es otra herramienta poderosa. Noticias cargadas de negatividad, mensajes publicitarios que explotan nuestras inseguridades, imágenes que refuerzan estereotipos limitantes, todo contribuye a mantenernos en un estado de ansiedad latente. Y cuando la mente está ansiosa, se vuelve más fácil de controlar. El diablo también revela que se aprovecha de nuestras rutinas inconscientes. Cuando una persona cae en la costumbre de evitar desafíos, de posponer decisiones, de buscar siempre la zona de confort, está reforzando los circuitos mentales del miedo. Cada vez que elegimos la comodidad sobre el crecimiento, le cedemos un poco más de control. Aquí es donde Hill nos acude con una verdad contundente. El miedo no es una condición natural e inamovible. Es un hábito mental que hemos aprendido, y que podemos desaprender. Pero para ello, el primer paso es reconocerlo. Observar con honestidad brutal en qué áreas de nuestra vida el miedo nos está deteniendo. Preguntarnos, ¿qué decisiones estoy evitando por temor? ¿Qué sueños he enterrado por miedo al fracaso? ¿Qué relaciones mantengo por miedo a la soledad? ¿Qué aspectos de mí reprimo por miedo a la crítica? Hill nos enseña que no hay progreso sin esta confrontación interna. Y aquí aparece otro concepto fundamental, la autoconciencia. Solo cuando nos hacemos conscientes de cómo el miedo opera en nosotros podemos empezar a liberarnos.
Es como encender una linterna en una habitación oscura, la luz de la autoconciencia disipa las sombras del miedo. Pero claro, saber que el miedo nos controla no basta. Hace falta una estrategia concreta para recuperar el timón de nuestra vida. Y aquí es donde entra en juego la siguiente enseñanza crucial que desarrolla Hill, la autodisciplina. Porque una mente indisciplinada es terreno fértil para el miedo, mientras que una mente entrenada puede resistirlo y superarlo. Y eso no es todo, porque aquí es donde muchos fallan. Creen que basta con tener buenas intenciones o pensamientos positivos. Pero sin autodisciplina, sin la capacidad de dirigir de forma constante y consciente nuestros pensamientos y acciones, inevitablemente volvemos a caer en las garras del miedo y de la deriva. Por eso, en la siguiente parte, exploraremos a fondo cómo la autodisciplina se convierte en nuestra mejor aliada para escapar de la influencia del diablo. Veremos cómo se cultiva, cómo se fortalece y cómo puede transformar por completo nuestra relación con el miedo. Porque, al final, no se trata de eliminar el miedo, eso es imposible, sino de aprender a actuar a pesar de él. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. Napoleón Hill nos revela algo que muchos sospechan, pero pocos se atreven a enfrentar, que gran parte de nuestros miedos, de nuestras limitaciones y de esa sensación de estar estancados, no provienen de afuera, sino de adentro. El diablo, como fuerza metafórica, se cuela en nuestros pensamientos, en nuestras rutinas, en nuestros hábitos. Pero Hill también nos muestra que hay una herramienta, más poderosa que cualquier influencia negativa, capaz de protegernos, la autodisciplina. Sin ella, somos vulnerables. Con ella, podemos recuperar el control de nuestra mente, de nuestras emociones, y de nuestra vida entera. Desarrollo de la parte 2. El poder de la autodisciplina. Si en la primera parte Hill nos mostró cómo el miedo es el gran instrumento del diablo para manipularnos, en esta segunda enseñanza nos deja claro que la autodisciplina es el antídoto. No es un simple buen consejo o un hábito opcional. Es, literalmente, la línea divisoria entre una vida gobernada por el temor y la mediocridad, y una vida de propósito y logro. Según Hill, la autodisciplina es la base de toda libertad personal. Sin autodisciplina, nuestra mente se convierte en un campo de juego para las fuerzas externas, los miedos heredados, las opiniones de los demás, las distracciones de la sociedad, los impulsos internos. Cuando somos indisciplinados, todo eso nos arrastra. Pero con autodisciplina, nuestra mente se fortalece, se vuelve inmune a esas influencias, y nosotros podemos elegir conscientemente cada pensamiento y cada acción. Hill insiste en que la autodisciplina no es solo para los momentos clave de la vida. No es solo para cuando decidimos cambiar de carrera, emprender un negocio o enfrentar un gran reto. Es un ejercicio diario, constante. Es el arte de entrenar la mente para que trabaje a nuestro favor, en cada pequeño detalle, cada día. Todo comienza con el control de los pensamientos. Hill dice que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de la cantidad de pensamientos negativos, inútiles o autodestructivos que albergan en su mente a diario. Y mientras esos pensamientos dominen, el diablo tiene vía libre. La autodisciplina empieza con la vigilancia de la mente, observar qué pensamos, cómo pensamos, y elegir conscientemente qué pensamientos permitimos que se queden. Por ejemplo, imagina que cada mañana te despiertas y el primer pensamiento que te invade es, estoy agotado, no quiero enfrentar este día. Si permites que ese pensamiento gobierne, tu día estará teñido de cansancio y desmotivación. Pero si aplicas autodisciplina, puedes reconocer ese pensamiento, cuestionarlo, y reemplazarlo por otro más poderoso. Hoy tengo la oportunidad de avanzar, de aprender, de crecer. Esa es la esencia de la autodisciplina mental. Hill también nos enseña que la autodisciplina va más allá de los pensamientos. Es también el control de los hábitos y de las emociones. Cada hábito que tenemos, ya sea bueno o malo, refuerza una programación mental. Si mantenemos hábitos negativos, comer en exceso, procrastinar, pasar horas en actividades inútiles, estamos reforzando una mente débil, susceptible al control del diablo. En cambio, cada vez que elegimos conscientemente un hábito que nos fortalece, hacer ejercicio, leer, trabajar con propósito, estamos cultivando una mente disciplinada y poderosa. Uno de los ejemplos más simples y potentes que Hill propone es el manejo del tiempo. La manera en que usamos nuestro tiempo refleja directamente el nivel de autodisciplina que tenemos. Las personas indisciplinadas permiten que el tiempo se les escape en trivialidades. Las personas disciplinadas lo emplean en actividades que las acercan a sus metas. Y como bien dice Hill, cada minuto cuenta. Porque lo que hoy parece una simple hora perdida, con el tiempo se convierte en años de oportunidades desperdiciadas. Además, Hill hace un llamado importante: cuidar las emociones. Las emociones descontroladas son el caballo de Troya del diablo. La ira,
la culpa, la envidia, la tristeza excesiva, si no sabemos gestionarlas, nos vuelven vulnerables. La autodisciplina emocional consiste en aprender a observar nuestras emociones, sin reprimirlas, pero sin permitir que nos dominen. Por ejemplo, sentir ira es natural. Pero si esa ira nos lleva a decir o hacer cosas que dañan nuestras relaciones o nuestras oportunidades, estamos cediendo el control. Por eso, Hill insiste tanto en el equilibrio. No se trata de eliminar emociones, sino de aprender a navegar por ellas con conciencia. Y eso requiere práctica diaria, meditar, reflexionar, escribir en un diario, conversar con honestidad. Cada una de esas prácticas fortalece nuestra autodisciplina emocional. Otro aspecto clave es el entorno. Hill nos muestra que las personas con las que nos rodeamos, los medios que consumimos, incluso los lugares que frecuentamos, influyen directamente en nuestro nivel de autodisciplina. Si pasamos tiempo con personas que viven en la queja, en la pereza, en la negatividad, es casi imposible mantenernos disciplinados. En cambio, rodearnos de personas que nos inspiran, que tienen metas, que son constantes, refuerza nuestra disciplina. Un ejemplo claro: imagina dos amigos. Uno pasa sus tardes viendo series y quejándose del trabajo. El otro dedica parte de su tiempo libre a aprender, a crear, a cuidar su cuerpo. ¿Quién crees que fortalecerá más su autodisciplina con el tiempo? La respuesta es evidente. Por eso, parte del ejercicio disciplinario es elegir conscientemente nuestro entorno. Hill también señala que la autodisciplina no puede ser un esfuerzo esporádico. No basta con tener fuerza de voluntad 2 o 3 días. Debe convertirse en un estilo de vida, en una identidad. Y eso solo se logra a través de la repetición. Cada vez que elegimos actuar con autodisciplina, estamos fortaleciendo el músculo mental que nos hace más fuertes. Y con el tiempo, esa disciplina se vuelve automática, natural. Un detalle importante que Hill recalca: la autodisciplina debe estar guiada por un propósito mayor. No se trata de ser disciplinado por serlo. Se trata de tener una visión clara de la vida que queremos crear, y usar la autodisciplina como el medio para lograrlo. Es decir, la autodisciplina no es la meta, sino el puente. Y para cruzar ese puente, necesitamos una meta que nos inspire. Por ejemplo, una persona que quiere ser un gran músico, un gran emprendedor, un líder, un creador, tiene una razón poderosa para cultivar la autodisciplina. Esa visión la impulsa a seguir adelante, incluso cuando surgen obstáculos. Sin propósito, la autodisciplina se agota. Con propósito, se renueva cada día. Por eso, Hill nos advierte: define tu propósito. Pregúntate qué deseas realmente lograr, quién deseas ser, qué vida quieres construir. Esa claridad será el combustible que hará que la autodisciplina sea sostenible. Pero esto no es todo, porque aquí es donde muchos fallan. Creen que la autodisciplina es suficiente para triunfar. Y sí, es una base esencial. Pero Hill nos enseña que hay un nivel superior: el pensamiento independiente y enfocado. Porque solo cuando la autodisciplina nos ha liberado de los miedos y de los impulsos descontrolados, podemos pensar con verdadera claridad. Y ese pensamiento independiente es el que nos permite tomar decisiones sabias, crear valor, construir nuestro propio camino. Así que, en la siguiente parte, vamos a profundizar justamente en eso: cómo cultivar una mente que piensa por sí misma, libre de las influencias del diablo, enfocada en el propósito, y capaz de crear una vida de libertad y realización. Porque ese, en última instancia, es el gran triunfo que Hill nos invita a buscar. Esta es una obra que desmonta las trampas invisibles que nos mantienen atados a vidas mediocres. Nos muestra que el miedo es el arma favorita del diablo, y que la autodisciplina es nuestra mejor defensa. Sin embargo, Hill va más allá. No basta con resistir. No basta con luchar contra el miedo. Si queremos crear una vida verdaderamente libre y poderosa, necesitamos algo más: desarrollar un pensamiento independiente y una mente enfocada. Solo entonces dejaremos de ser marionetas de las circunstancias y empezaremos a vivir como creadores conscientes de nuestro destino. Desarrollo de la parte 3. El pensamiento independiente y la mente enfocada. En el diálogo con el diablo, Hill logra arrancarle una confesión fundamental: el ser humano promedio no piensa. O al menos, no piensa por sí mismo. La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones de pensamiento heredados, repetitivos, repletos de miedo, duda y conformismo. Sus mentes están adormecidas, ocupadas con trivialidades, programadas para reaccionar en lugar de crear. Y esa es precisamente la fortaleza del diablo: una mente pasiva es un terreno fértil para su influencia. Por eso, después de establecer la importancia de la autodisciplina, Hill dirige su atención a un objetivo aún más alto: cultivar una mente independiente.
¿Qué significa esto? Significa tener la capacidad de observar el mundo y nuestras propias experiencias con ojos nuevos. Significa cuestionar las creencias limitantes que hemos heredado de la familia, la escuela, la religión y la sociedad. Significa tomar decisiones basadas en nuestro propio juicio, no en la presión de los demás. Hill sostiene que la educación tradicional no fomenta el pensamiento independiente. Por el contrario, la mayoría de los sistemas educativos premian la obediencia, la memorización y la repetición. Desde temprana edad, nos enseñan que pensar, no cómo pensar. El resultado es una sociedad llena de individuos que siguen ciegamente las modas, las opiniones de los medios, las expectativas de su entorno, sin detenerse a reflexionar por sí mismos. El pensamiento independiente comienza con una cualidad, la capacidad de hacerse preguntas. Preguntas como, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? ¿Me sirve? ¿Qué quiero realmente? Este hábito de cuestionamiento constante es el primer paso para despertar la mente. Por ejemplo, imagina a alguien que siempre ha creído que no se puede ganar dinero haciendo lo que a uno le apasiona. Esa creencia puede haber sido inculcada por padres, maestros o la cultura general. Pero si la persona nunca se detiene a examinarla, vivirá limitada por ella. En cambio, si empieza a preguntarse, ¿es realmente cierto? ¿Existen personas que sí lo han logrado? ¿Qué haría falta para que yo pudiera hacerlo? Entonces comienza a abrir un espacio para nuevas posibilidades. Hill también nos enseña que el pensamiento independiente requiere valor. Pensar por uno mismo a menudo significa ir contra la corriente, desafiar las expectativas del grupo, soportar la crítica o el rechazo. Por eso es esencial tener el coraje de ser diferente, de sostener una visión propia incluso cuando los demás no la entienden o no la apoyan. Otro aspecto fundamental es el control de la atención. Hill nos revela que el diablo se apodera de las mentes dispersas. Una mente que salta de un estímulo a otro, que vive distraída, que no sabe concentrarse, es una presa fácil. Por el contrario, una mente enfocada, capaz de sostener su atención en un objetivo importante durante periodos prolongados, es casi inmune a la influencia del diablo. El enfoque mental no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un músculo que se fortalece con la práctica. Hill recomienda dedicar tiempo cada día a entrenar la concentración, leer libros sin interrupciones, trabajar en proyectos significativos con total atención, evitar el bombardeo constante de estímulos superficiales como redes sociales o noticias sensacionalistas. Imagina, por ejemplo, a un emprendedor que quiere lanzar un nuevo negocio. Si cada vez que se enfrenta a un desafío, su mente se dispersa en preocupaciones, en comparaciones, en distracciones, le resultará casi imposible avanzar. Pero si entrena su mente para enfocarse en lo esencial, resolver un problema, crear valor, servir a sus clientes, entonces progresará con rapidez y solidez. Hill también señala que la mente enfocada no solo es más productiva, sino también más resistente al miedo. Cuando estamos profundamente concentrados en un propósito significativo, no hay espacio para la duda o la ansiedad. El miedo se disuelve en la acción enfocada. Por eso, cultivar el enfoque es una forma de blindar la mente contra las artimañas del diablo. El pensamiento independiente y el enfoque están íntimamente relacionados con la autodisciplina. Sin autodisciplina, es imposible sostener un pensamiento propio en medio de las voces externas. Sin autodisciplina, es imposible mantener la atención en lo que importa. Pero una vez que la autodisciplina ha sido desarrollada, el siguiente paso natural es dirigirla hacia la construcción de una mente verdaderamente soberana. Hill también hace énfasis en la importancia de la imaginación creativa. El pensamiento independiente no se limita a analizar la realidad existente, también se atreve a imaginar nuevas posibilidades. La imaginación es la herramienta que nos permite visualizar futuros deseables, innovar, crear soluciones a los problemas. Y una mente imaginativa y enfocada es un campo fértil para el éxito. Por ejemplo, grandes inventores, artistas y líderes a lo largo de la historia han sido, casi sin excepción, pensadores independientes con una imaginación vibrante. No se conformaron con lo que era, se atrevieron a imaginar lo que podría ser. Y gracias a esa visión, transformaron el mundo. Hill nos invita a hacer lo mismo en nuestra vida. No aceptar sin más las limitaciones que nos han enseñado. No resignarnos a la mediocridad, sino cultivar una visión propia, una imagen clara de la vida que queremos crear. Esa visión es el faro que guía el pensamiento independiente y enfocado. Pero hay un peligro que Hill advierte, incluso con autodisciplina, incluso con pensamiento independiente, es fácil caer en la dispersión si no tenemos un propósito claro. Una mente enfocada necesita un norte, una razón de ser. Sin propósito, la energía mental se disipa en mil direcciones. Con propósito, se convierte en una fuerza imparable.
Y es aquí donde el libro nos lleva a su enseñanza más poderosa, el papel del propósito de vida. Porque si el miedo es el arma del diablo, y la autodisciplina y el pensamiento independiente son nuestras defensas, el propósito de vida es el escudo definitivo. Es la fuente de motivación inagotable, la brújula interna que nos mantiene firmes aún en medio de las tormentas. Así que, en la siguiente parte, exploraremos cómo definir ese propósito, cómo anclarlo en nuestra mente, y cómo usarlo como protección frente a cualquier intento del diablo de desviarnos de nuestro camino. Porque, como nos enseña Hill, una mente con propósito es una mente invencible. Un libro que revela con crudeza cómo el miedo, la falta de autodisciplina y el pensamiento pasivo son los mejores aliados de la mediocridad. A lo largo de sus páginas, Hill nos enseña cómo desarrollar la autodisciplina y el pensamiento independiente como herramientas de liberación. Pero no se queda ahí. Nos muestra que hay algo todavía más poderoso, algo que puede blindar la mente de forma definitiva contra la influencia del diablo, un propósito de vida claro y definido. Sin propósito, toda autodisciplina se diluye y el pensamiento independiente carece de dirección. Con un propósito firme, en cambio, la vida se convierte en un camino con sentido, en una creación consciente. Desarrollo de la parte 4. El propósito de vida como escudo protector. Después de haber mostrado cómo el miedo paraliza a la mayoría de las personas, y cómo la autodisciplina y el pensamiento independiente son esenciales para liberarse de esa parálisis, Hill nos conduce a la enseñanza más transformadora de todas, la necesidad de tener un propósito de vida claro y definido. No se trata de un simple objetivo temporal, sino de una razón profunda que le da sentido a nuestra existencia. El diablo mismo lo confiesa en el diálogo: las personas sin propósito son las más fáciles de controlar. Son como barcos a la deriva, movidos por las corrientes de la vida, sin rumbo, sin dirección. En cambio, aquellos que tienen un propósito definido son casi imposibles de manipular. Saben a dónde van. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento está alineado con ese propósito. Y eso les da una fuerza interior que los hace inmunes a las dudas y al miedo. Hill insiste en que no tener un propósito es la raíz de la mayoría de los males que aquejan a las personas: el aburrimiento, la ansiedad, la depresión, la sensación de vacío. Cuando uno no sabe para qué vive, cualquier pequeño obstáculo se convierte en un muro infranqueable. Pero cuando el propósito es claro, los desafíos se convierten en oportunidades para crecer, y los fracasos en lecciones para mejorar. Definir un propósito de vida, sin embargo, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Hill explica que muchas personas nunca se han detenido a reflexionar sobre qué quieren realmente. Han vivido siguiendo los deseos de otros, de sus padres, de la sociedad, de sus amigos. Por eso, el primer paso es detenerse y hacer una introspección profunda. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me llena de energía? ¿Qué impacto quiero dejar en el mundo? ¿Qué legado quiero construir? Hill recomienda escribir ese propósito, darle forma concreta, convertirlo en una afirmación clara y poderosa. Porque mientras el propósito sea vago, no tiene fuerza. Cuando lo definimos con claridad, nuestra mente empieza a trabajar a su favor. El subconsciente empieza a buscar oportunidades, a atraer recursos, a fortalecer la voluntad. Es como encender un faro que ilumina el camino. Pero el propósito no es solo una idea, debe convertirse en una guía práctica. Cada día, cada semana, cada año, nuestras acciones deben alinearse con ese propósito. Si decimos que nuestro propósito es ayudar a otros a mejorar su calidad de vida, entonces nuestras elecciones, en el trabajo, en el tiempo libre, en las relaciones, deben reflejarlo. De lo contrario, el propósito se convierte en un simple deseo vacío. Hill también nos enseña que el propósito actúa como una barrera frente a la tentación de la deriva. Cuando tenemos un propósito claro, es mucho más fácil decir no a las distracciones, a las actividades inútiles, a las personas tóxicas. Sabemos que cada no es en realidad un sí a nuestro propósito, y eso refuerza nuestra autodisciplina y nuestro enfoque. Además, un propósito poderoso genera entusiasmo, y el entusiasmo es un antídoto contra el miedo. Cuando estamos entusiasmados por lo que hacemos, el miedo pierde su poder. Nos sentimos vivos, conectados, inspirados. Por eso, Hill insiste en que el propósito debe ser algo que nos apasione, que nos mueva, que nos haga levantarnos cada mañana con energía renovada. El propósito también da sentido al sufrimiento. En la vida siempre habrá momentos difíciles. Sin propósito, esos momentos nos quiebran. Con propósito, se convierten en pruebas que nos fortalecen. Hill nos recuerda que los grandes logros siempre vienen precedidos de grandes desafíos. Pero con un propósito firme, esos desafíos no nos detienen, nos moldean. Un ejemplo claro:
Imagina a un médico cuyo propósito es aliviar el sufrimiento humano. Enfrentará jornadas largas, pacientes difíciles, momentos de impotencia. Pero su propósito le da la fuerza para seguir adelante. En cambio, otro médico que solo eligió la profesión por el dinero o la presión familiar, ante las mismas dificultades, se sentirá vacío, agotado, sin sentido. Hill también nos advierte que el propósito debe ser flexible en su forma, pero inquebrantable en su esencia. La vida cambia, las circunstancias cambian, pero el núcleo del propósito debe mantenerse. Si nuestro propósito es crear belleza en el mundo, podemos hacerlo como artista, como diseñador, como escritor. Si nuestro propósito es inspirar a otros, podemos hacerlo como maestro, como líder, como mentor. Lo importante es que, pase lo que pase, nunca perdamos esa brújula interna. Y aquí Hill conecta el propósito con el concepto de servicio. Los propósitos más poderosos son aquellos que van más allá del ego, que buscan aportar algo valioso a los demás. Porque cuando nuestro propósito es servir, crecemos como seres humanos, nos conectamos con algo más grande que nosotros, y recibimos una energía renovada que nos protege contra el egoísmo, la desesperanza y el miedo. En palabras simples, Hill nos enseña que un propósito de vida claro, definido y alineado con el bien común es el escudo más fuerte que podemos tener frente a la influencia del diablo. Es el núcleo desde el cual se expanden la autodisciplina, el pensamiento independiente y la acción enfocada. Y todo esto nos lleva a una verdad profunda: una vida con propósito es una vida de poder. Poder sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras acciones. Poder para crear, para inspirar, para transformar. Y ese es el verdadero mensaje de más astuto que el diablo, que cada uno de nosotros puede reclamar ese poder, si está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario. Pero incluso después de comprender todo esto, queda un desafío: mantener ese propósito vivo en el día a día. Porque la vida moderna está llena de distracciones, de presiones, de voces que intentan apartarnos de nuestro camino. Por eso, es fundamental crear rituales, prácticas y sistemas que nos recuerden cada día quiénes somos, qué queremos lograr y por qué lo hacemos. Hill sugiere prácticas como la visualización diaria del propósito, la revisión constante de nuestras metas, la reflexión escrita, la conexión con mentores y con comunidades que refuercen nuestra visión. Cada una de estas acciones es un recordatorio que fortalece nuestro compromiso. Y aquí se cierra el círculo. El propósito alimenta la autodisciplina fortalece el pensamiento independiente protege la mente del miedo, y una mente libre de miedo puede perseguir su propósito con más fuerza. Es un ciclo virtuoso que, una vez iniciado, nos lleva cada vez más alto. Pero este ciclo requiere vigilancia constante. El diablo nunca deja de intentar infiltrarse. Por eso, la práctica nunca termina. Es un camino de crecimiento continuo, de autoconocimiento, de renovación diaria. Y aunque el libro de Hill termina aquí, la invitación que nos deja es eterna. No importa en qué punto te encuentres hoy, siempre puedes dar un paso más hacia una vida de propósito. Siempre puedes fortalecer tu autodisciplina, tu pensamiento, tu enfoque. Y cada pequeño paso cuenta. Porque al final, como nos muestra más astuto que el diablo, la verdadera libertad no viene de afuera. Viene de dentro. De la claridad de propósito. De la fuerza de la autodisciplina. De la independencia de pensamiento. Y de la valentía de vivir cada día fiel a lo que realmente somos.